Muy bien, arratsaldeon denori, eskerrik asko etortzeagatik. Hola, buenas tardes a todos. Como sabéis, estas son unas jornadas organizadas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por eso, primero quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de este servicio que hace posible estas conferencias, así como a ICOM por la excelente organización que ha hecho estos años. Más allá de apoyar y confinanciar proyectos de las ONGs locales en países de vías de desarrollo, uno de los objetivos prioritarios de nuestro querido y eficaz Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento es también trabajar para transmitir que la vitoriana sea una sociedad solidaria y sensibilizada con los derechos humanos en su dimensión internacional. Estas jornadas monográficas, en concreto, tienen el objetivo de profundizar en la temática del tráfico de armas y otros tráficos legales e ilegales que perjudican a las personas más vulnerables y abordar este tema desde diferentes ángulos y visiones. Este programa con En el Foco, que se llama así, queremos abordar la cara oculta de la globalización, los tráficos que repercuten en el planeta en forma de conflictos bélicos o violaciones de los derechos humanos. Para promover esta reflexión tenemos hoy con nosotros a la fotoperiodista Judith Prat. Ella es la autora de la exposición que se puede ver hasta el 7 de noviembre en la Plaza de la Virgen Blanca. Judith es fotógrafa, licenciada en Derecho, que se asoma a algunos conflictos internacionales actuales afectados por el comercio de armas o la explotación de los recursos naturales y muestra sus efectos sobre la población más vulnerable, mujeres, menores y, en general, personas en situación de precariedad. Las fotografías de la exposición muestran el campo de Estados Unidos, que se nutre de los jornaleros mexicanos ilegales, las minas de coltán en el Congo, controladas por mafias y grupos armados, o imágenes de la guerra del Yemen, que ya acumula 6 años de guerra. En los últimos años, Judith Prat ha trabajado en África, América Latina y Oriente Medio. Su trabajo fotográfico se ha expuesto en España, en el Museo Nacional del Centro de Reina Sofía, el Círculo de Bellas Artes o Foto España y, además, de ciudades de todo el mundo. Publica en medios como New York Times, Al Jazeera o The Guardian y sus fotografías han sido nominadas a los premios Gabo de Periodismo o al programa 6x6 de World Press Photo. A su obra la vertebra una mirada con perspectiva de género, subrayando cómo los conflictos bélicos, las desigualdades sociales y la destrucción de nuestro planeta afectan a las mujeres, buscando descubrir y documentar relatos donde tradicionalmente han sido invisibilizadas. La exposición la ha presentado hoy en la Plaza de la Virgen Blanca en una visita guiada. Todo un honor poder escuchar su fuerza y convencimiento, confrontar con otras realidades, confrontar con otras situaciones. ¿Cómo explicar que es la única forma de desmontar los argumentos de la explotación y recordar que es necesaria una cooperación en términos de equidad y apoyo mutuo, ofreciendo especial protagonismo a las mujeres? Son fotografías que reflejan la explotación medioambiental de los recursos y muestran la guerra y sus consecuencias. Además, se centran en las mujeres, como digo, como homenaje a un enorme grupo de población que sufre una violencia específica en los conflictos armados, un tipo de agresión deliberada, diseñada y organizada para destruirlas y provocar la destrucción de sus comunidades. Son fotos de familias y mujeres supervivientes, ejemplo de la dignidad y valor, el motor de cambio y el futuro de África. Tengo una profunda admiración y respeto por la mirada a través del objetivo. Ese objetivo 300, 4,5 o cualquier otro, el gran angular de César Lucas en una manifestación, el oficio de mirar, o Cristina García Rodero como flotando en los encuadres de Retratos y Fiestas, como dice Julio Llamazares. Escuchándole en esta presentación que ha hecho de sus fotografías, pienso en la mirada, que es una ventana que observa y ve cosas que los demás humanos somos incapaces de apreciar a primera vista, hasta que nos las encontramos de frente, a veces de pasada, o las vemos editadas y que nos hacen pararnos. Me es difícil saber qué piensa una fotógrafa, una periodista, una fotoperiodista o una fotoabogada. Pienso en la mirada del mundo y mi visión de las fotos. En esos momentos vuelvo a ellas y al intentar imaginar la situación, incluso la vida de esa foto, en el tiempo.
pero sobre todo pienso en lo que sintió la fotógrafa y, por tanto, lo que quiere transmitirme. Gervasio Sánchez, Cristina García Rodero, Judith Prat y tantos otros nos hacen mejores porque nos hacen pensar, al menos para no olvidar. No olvidar cómo ellos trabajan con su estilo identificativo de las grandes artistas y como resumió Sebastián Salgado. En este terrible momento tomé la fotografía con todo mi corazón. Pensé que el mundo entero debía verlo. Es nuestro mundo y debemos asumir las responsabilidades que nos corresponden. Bien, no dejéis de ver la exposición en la Plaza de la Virgen Blanca, como os digo, y ahora os dejo con Judith, que seguro os habla del corazón de sus fotografías. Gracias, que ricasco. Muchas gracias, concejal, por esta presentación tan generosa y tan emotiva, ¿no? y tan apegada al oficio que hacemos, ¿no? Al oficio de mirar y de contar lo que ocurre en el mundo. Muchas gracias al Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por organizar estas jornadas y por invitarme. Para mí es un tremendo placer y un honor estar en Vitoria. Siempre estoy muy a gusto aquí, no es la primera vez que vengo y quiero agradecer no solo la invitación, también la gestión de la exposición y de las jornadas a Icono, a José Félix, muchas gracias por todo, por hacerlo todo tan fácil y sobre todo agradeceros a todos y a todas las que estáis hoy aquí, ¿no? Y que habéis decidido pasar un ratito esta tarde conmigo, ¿no? escuchando algunas cosas que quiero contaros hoy sobre los tránsitos y los tráficos, ¿no? Esos mercados globales que matan y que si queréis podemos empezar a ver imágenes enseguida. Bueno, pues hemos titulado así la conferencia y también la exposición porque queremos hablar de esas cosas que ocurren en el mundo y que en este mundo globalizado en el que vivimos y que tienen consecuencias y el origen más allá de dónde se producen, ¿no? En un mundo interconectado vamos a ver cómo todo confluye, ¿no? Y vamos a viajar a 4 países muy distintos y a 4 situaciones muy distintas, ¿no? Vamos a empezar hablando de esos jornaleros. Ahí va, me lo he cargado, perdón. Vale. Vamos a empezar hablando de... Nos trasladamos inmediatamente a la frontera entre México y Estados Unidos para hablar de esos jornaleros transfronterizos, esos jornaleros del campo, que son quienes recogen las cosechas en el campo en Estados Unidos, ¿no? El campo de Estados Unidos se nutre principalmente de mano de obra extranjera, sobre todo mexicana, que junto con los agricultores y para los que trabajan son el motor de una de las economías más potentes del país, ¿no? Que es el sector primario, el agrícola. Si bien es cierto que la mayoría de los jornales... Bueno, las imágenes de frontera que vais a ir viendo es la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de la parte de Estados Unidos, que es Nuevo México y Texas, más o menos, esa parte del mundo rural estadounidense, ¿no? Como os decía, si bien muchos de los granjeros de esas zonas del país votaron a Trump en 2016, pronto se dieron cuenta que con esas políticas migratorias iba a ser difícil recoger sus cosechas, ¿no? Y se dieron cuenta del error tan grave que habían cometido, porque no en vano la encuesta nacional de trabajadores agrícolas del Departamento de Interior de los Estados Unidos ha dicho que aproximadamente casi el 80% de los 2,4 millones de trabajadores agrícolas del campo son inmigrantes. Y según esta encuesta hecha por el propio Gobierno, la mitad de ellos, pero según las organizaciones internacionales, casi un 80% de ellos lo hace sin permiso de trabajo en regla, ¿no? Así que esa frontera, yo elegí esta frontera para documentar algo que en realidad hubiera podido documentar en casi cualquier sitio, ¿no? En España ya estamos viendo ese fenómeno también, ¿no? Nuestros trabajadores del campo ya no son españoles, no vienen de otros países. Pero me parecía especialmente interesante esa frontera, pues porque es una frontera que conocemos en todo el mundo, son 2 países muy importantes y porque es esa frontera que siempre es... Bueno, muchas fronteras son así, nosotros también tenemos ese tipo de fronteras, pero bueno, es una frontera especialmente dura, especialmente exclusiva y bueno, me parecía que tenía mucho sentido empezar
o tratar este tema allí, ¿no? Porque es una frontera infranqueable, después de la llegada de Trump, además unas leyes de inmigración muy duras, de las más restrictivas que se habían conocido en los últimos años, pero una frontera tan dura, tan salvaje y tan limitante, que se vuelve absolutamente permeable cuando hay que recoger la cosecha, ¿no? Porque, claro, ¿cómo lo hacemos si el 80% de los trabajadores son inmigrantes y de ese 80, hasta un 70, un 80 no tienen permiso de trabajo? ¿Qué hacemos como para que nos recojan la cosecha, ¿no? Pues bueno, hacer que la frontera sea un coladero, ¿no? Así que esa frontera infranqueable a veces, de repente, cuando toca recoger el campo, pues es un coladero, ¿no? Estáis viendo imágenes del centro del Paso, a eso de las 2 de la mañana. Es un hervidero de trabajadores y de capataces de los ranchos, pues seleccionando el personal que trabajará en el campo, en cada uno de sus campos o de sus ranchos ese día, ¿no? Bueno, es un ir y venir de trabajadores, como veis, esperando a que lleguen los autobuses, las furgonetas que los llevarán al campo. Todos estos trabajadores, como decía, tienen diferentes estatus, ¿no? No todos ellos trabajan en situación irregular, ¿no? Pero aquellos que trabajan en situación de irregularidad porque no tienen permiso de trabajo, trabajarán además en los ranchos más cercanos a la frontera para arriesgar menos en los controles, pero que son los ranchos que menos pagan también, ¿no? Así que, bueno, y empezamos a ver cómo tienen problemas añadidos respecto a otros trabajadores, ¿no? Esto es la época de recogida del chile, de una de las variedades más picantes de Chile, chile jalapeño, y empiezan a la recogida de noche, como a las 4, a las 5 de la mañana, porque cuando el sol aprieta, el polvillo que suelta el chile más el calor, pues les provoca heridas en la piel, a veces en los ojos. Veréis algunos que van embozados, ¿no? Así que la jornada laboral comienza de noche, trabajando con frontales o con las luces de los propios tractores y de la maquinaria que utilizan. Y bueno, es un trabajo duro, ¿eh? Es un trabajo duro por el horario, por las horas. Cuando ellos llegan al campo, hace como 4 o 5 horas que se han levantado y ya han empezado el periplo, ¿no? Algunos cruzan a diario, veremos a Irma más adelante, algunos cruzan a diario al paso a Estados Unidos, con lo cual supone salir de sus casas en Ciudad Juárez o donde vivan en México, pues a las 2 de la mañana, a lo mejor, ¿no? O antes incluso, ¿no? Entonces, bueno, ya el horario ya complica la situación. Además, una vez en el campo tienen que seguir el ritmo que marca el capataz con el tractor, ¿no? Tienen que ir todos a la vez, forman hileras en horizontal y tienen que avanzar todos a la vez, ¿no? De hecho, hasta no hace mucho, o incluso todavía ahora, muchos rancheros no quieren mujeres, ¿no? Porque tienen todavía esa concepción de que van a ir más lentas o que son capaces de recoger menos cosecha, ¿no? Pero ya estamos viendo muchas mujeres en el campo y la verdad es que, por lo que yo pude ver, siguen perfectamente el ritmo y las capacidades de los hombres, ¿no? También va muy buscada la mano de obra más joven, ¿no? Precisamente por eso, porque son capaces de recoger más cantidad al día, ¿no? Y veréis más adelante cómo es el sistema de pago en base a la cantidad de cubos que recogen diariamente, ¿no? Así que, bueno, vemos que no es un trabajo fácil, ¿no? Es un trabajo que se extiende durante muchas horas y que, bueno, que no es fácil, ¿no? Él es Eliezer. Tiene ya casi 60 años, toda la vida ha trabajado en el campo y aun con todo siempre ha sido muy buen trabajador, ¿no? No solo es uno de los mejores trabajadores, sino que es un poco el guía para los demás, ¿no? Por el conocimiento que tiene, y está muy bien valorado tanto por los rancheros como por el resto de los trabajadores, ¿no? Digamos que ejerce una especie de liderazgo en el campo muy significativo, ¿no? Eliezer estuvo muchos años trabajando cuando digo muchos años pueden ser 20, trabajando sin permiso de trabajo, ¿no? Y en una situación de absoluta irregularidad, viviendo clandestinamente, ¿no? Él me enseñó, un día me llevó a la frontera y me enseñó el cerro desde donde cruzó de manera ilegal, ¿no? Toda esa zona está absolutamente vallada, pero hay un punto en el que hay un cerro en el que no se puede construir una valla, ¿no? Un cerro que es muy difícil de cruzar, pero es justo en esa parte, a las afueras de Ciudad Juárez y del Paso, por donde cruza tanto las personas que tratan de entrar de manera ilegal en el país, como también se produce por esa zona todo tipo de tráfico de drogas y de otras cosas, ¿no? Estos chicos que acabáis de ver
los dos están en situación irregular, son dos chicos muy jóvenes. Mario, como os decía, la mano de obra está muy buscada, incluso les pagan un poco más, aunque solo de entrada por ser más jóvenes, por tener menos edad, porque ya se da por hecho que van a trabajar mejor. Y Mario, que lo acabamos de ver, tiene 19 años y llegó a Estados Unidos hace 5 ya, es decir, llegó ahí con 14 años solo, ¿no? Buscando una vida mejor, buscando trabajo, ¿no? Y comparte apartamento con otros 4 chicos, veremos luego al final el apartamento donde viven. Comparte apartamento con otros 4 chicos y dice que prácticamente todos sus compañeros de trabajo lo hacen en situación irregular. Ninguno de ellos tiene permiso de trabajo, ¿no? El primer efecto es que no van a tener contrato ni seguro, por supuesto, que no pueden viajar a los ranchos donde mejor pagan y que ya de entrada, aunque los jóvenes a veces cobran un poco más solo por ser jóvenes, los que no tienen los papeles en regla cobran menos de entrada, ¿no? O sea que el primer problema que tienen es la vulneración de sus derechos laborales. Aquí estáis viendo cómo se va a ser el sistema de pago, ¿no? Por cada bote que descargan en el tractor les dan una ficha y al final del día, pues cuando termina la jornada, todos se sientan a contar sus fichas y hacen largas colas en el todoterreno del capataz para cobrar su salario, ¿no? O sea que después de una larguísima jornada laboral tienen que chuparse la cola para cobrar el jornal diario, ¿no? Y mañana no saben si trabajarán, si no trabajarán, vuelta a empezar, ¿no? Vuelta a las 2 de la mañana al centro del Paso y a ver si alguien me contrata, ¿no? Estas son las fichas que intercambiarán por dinero, ¿no? Pues dependiendo de la calidad del chile, del tamaño del chile, pues va a tanto el bote, a 90 centavos el bote, a 80 centavos el bote, con lo cual, bueno, pues si tienes 10 fichas, por 80 centavos, 70 lo que se pague al día, ese será tu salario, ¿no? Estáis viendo la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, veis que se ve claramente la línea, el muro, lo veis, ¿verdad? Los edificios altos al fondo, ese es el lado de Estados Unidos, de Ciudad Juárez, o sea, de El Paso, y el lado aquí es el de Ciudad Juárez, ¿no? Esa valla que se deja ver desde todos lados, ¿no? Ella es Irma. Quería hablaros de ella porque es un caso muy peculiar. Irma no tiene una de las peores situaciones porque ella tiene la doble nacionalidad, su madre era estadounidense y tiene la doble nacionalidad. Y aunque vive en Ciudad Juárez, ella nunca ha dejado de vivir en México, no tiene problemas para trabajar en Estados Unidos. Este es el paso que conecta Ciudad Juárez y el paso peatonal. En realidad son 10-15 minutos desde el centro del Paso al centro de Ciudad Juárez por esta especie de túnel, ¿no? Ella lo hace a diario para ir a trabajar, ¿no? Ella es una de las mejores jornaleras del campo, trabaja en los ranchos, en los mejores ranchos de Nuevo México y de Texas, es una de las trabajadoras que más trabajo tiene, trabaja prácticamente todo el año. Y fijaros que Irma y su marido tienen un niño con necesidades especiales, ¿no? Tienen un chico con parálisis cerebral. Y cuando se plantearon quién salía a trabajar, ¿no? Ambos habían trabajado en el campo, pues decidieron que fuera él quien se quedara a cuidar al chico porque Irma era mucha mejor trabajadora, era más fuerte, conseguía recolectar más cantidad de alimentos del que fuera, ¿no? De cosecha al día y ganaba mucho más dinero, ¿no? Así que decidieron que fuera ella. Fijaros, este es el momento de llegada a casa, que es como las 6, las 7 de la tarde. Ella ha salido de casa a las 2 de la mañana. Y esas tijeras que veis encima de la mesa son las de pizcar cebolla, ¿no? Con eso cortan la cebolla, ¿no? Aquí ni siquiera le había dado tanto tiempo de darse una ducha, pero bueno, le apetecía achuchar un poco al peque. Pero la vida de Irma es muy dura, ¿no? La verdad es que apenas llega a casa a las 6, a las 7 de la tarde y le da tiempo para estar unos minutos con su hijo y con su marido, cenar, darse una ducha y se tiene que ir a dormir enseguida porque tendrá que volver a levantarse a las 2 de la mañana para seguir la jornada, ¿no? A pesar de esas largas jornadas y a pesar de que ella vive en Ciudad Juárez, no en Estados Unidos, que es mucho más barato todo, ella dice que no, que es imposible, ¿no? Que cuando le descuentan del salario el seguro y cuando le descuentan todos los pagos que tiene que hacer, apenas les da para sobrevivir y para comprar medicinas que necesita su hijo, ¿no? Así que, a pesar de que es una buena trabajadora, de que es una de las que probablemente más dinero ganará, pues la situación igualmente es muy precaria, ¿no? Estos son los chicos que os decía. Estos son Mario y sus compañeros de piso, viven en un piso alquilado. Todos ellos están en situación irregular, ¿no? Viven muy cerca de la frontera y todos trabajan en el campo. Ninguno de ellos tiene permiso de trabajo ni permiso de residencia, absolutamente nada, ¿no?
Es una situación, la verdad es que muy complicada, ¿no? Porque aunque, como digo, se hace la vista gorda cuando toca recoger la cosecha, no están exentos de que en una redada o en cualquier control pues los cojan y los expulsen o pasen por situaciones peores incluso, ¿no? La verdad es que el fenómeno de las migraciones y desplazamientos de los trabajadores del campo… Bueno, antes de deciros eso vais a ver una imagen que también me interesa comentaros, estas del final. Este es, como veis ahí en el cartel, es el Centro de Trabajadores Transfronterizos del Paso. Es una especie de edificio que se construyó por parte de una organización local como lugar donde los jornaleros puedan pasar la noche, ¿no? Muchos de ellos, aunque entran y salen de México, no son del mismo Ciudad Juárez, son de ciudades un poco más alejadas, con lo cual pasan toda la semana allí, solo el domingo pasan a México para ver a sus familias, ¿no? Y por lo menos pueden quedarse ahí, les dan, pues bueno, pueden cenar algo antes de irse a dormir. Pero ya veis el nivel de precariedad después de haber trabajado tantas horas en el campo, ¿no? Duermen prácticamente en el suelo, ¿no? Con unas colchonetas y simplemente es un espacio donde darse una ducha y echar una cabezada, ¿no? Como veis, por la luz que entraba por la ventana era de día, eran las 6, las 7 de la tarde, se tienen que acostar porque te van a tener que levantar a la 1 de la mañana, ¿no? Antes de pasar al siguiente bloque, que solo quería hacer una aportación más y decir que el fenómeno de las migraciones y de la mano de obra no es algo ni exclusivo de esa frontera, como decía, ni algo nuevo. Es un fenómeno que ha venido a sumarse a los movimientos de capitales y mercancías, ¿no? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de personas, pues se requiere otro tipo de sensibilidad, ¿no? Y la mano de obra, y eso ha sido un fenómeno global, ¿no? En los países más desarrollados ya no queremos trabajar en según qué trabajos porque nos consideramos más cualificados y la mano de obra viene de fuera, ¿no? Lo que es imprescindible es que garanticemos una legislación y unas condiciones de trabajo para todas esas personas que aseguren pues sus derechos laborales, para empezar, y en general los derechos humanos, ¿no? Solo una sociedad que garantice que los trabajadores que necesita para poder funcionar están con todos sus derechos reconocidos y que no sufran ningún tipo de vulnerabilidad, solo una sociedad que garantice eso, vamos a poder entenderla como una sociedad sana y realmente democrática, ¿no? Así que es muy importante, puesto que estos fenómenos de movimientos migratorios por causa del trabajo van increciendo, ¿no? Lo estamos viendo no solo en el sector de campo, sino en muchos otros sectores, ¿no? Es importantísimo respetar, como decía, no solo los derechos laborales, salariales, las condiciones de trabajo dignas, sino que además pues, se les asegure pues, que tengan garantizadas la cobertura y el respeto a cualquiera de sus derechos, ¿no? Es muy importante. Y sobre todo no permitir desigualdades ni discriminaciones. Bueno, vamos al segundo bloque de este Tránsitos y Tráficos y nos trasladamos a un escenario muy distinto, a miles de kilómetros de donde hemos estado ahora, y viajamos a la República Democrática del Congo, en el corazón de África, un país que tiene la desgracia de tener el 80% de las reservas mundiales de coltán, ese mineral que todos conocéis, ese mineral estratégico en el mundo, porque con él se fabrica prácticamente toda la tecnología moderna que utilizamos, ¿no? Desde los teléfonos móviles hasta los ordenadores portátiles, las consolas de videojuegos, pero también las armas inteligentes o maquinaria médica, ¿no? Prácticamente todo lleva coltán. Cuando yo me planteé que quería contar lo que estaba ocurriendo en el Congo lleva más de 25 años en guerra, una guerra tan dura, tan larga y tan cruenta que ha venido a llamarse la Guerra Mundial Africana, ¿no? Cuando me planteé hablar de esta guerra y que quería ir a ver qué ocurría y por qué una situación tan complicada ya no estaba ni en las primeras ni en las últimas páginas de los grandes medios de comunicación, siempre pensé que quería contar la guerra del Congo entrando en una mina de coltán. Por varias razones, porque yo que he trabajado en varios escenarios de conflicto,
creo que muchas veces desde el periodismo, desde el fotoperiodismo, cometemos el error de contar qué pasa, pero sin contar por qué ocurren los grandes sucesos, los grandes conflictos, ¿no? Y si no damos herramientas al espectador, a la ciudadanía, para entender por qué ocurren esas cosas, creo que estamos haciendo muy mal nuestro trabajo, ¿no? Y para mí es una obsesión contar las causas de los conflictos y contar los conflictos desde el punto de vista de contar sus causas, ¿no? Todos los conflictos tienen múltiples causas y a veces muy complejas y muy difíciles de desentrañar, ¿no? Pero hay una común que se da en todos ellos en conflictos muy distintos en diferentes partes del mundo y es la económica, ¿no? En cuanto rascas un poquito lo ves. Y el Congo pues es un clarísimo ejemplo de eso, ¿no? El expolio del coltán tiene mucho que ver con la guerra y con esa violencia sostenida en el tiempo, ¿no? Por eso decía que tienen la desgracia de tener ese mineral tan preciado, ¿no? Existe una compleja red de intereses en el Congo, de intereses internacionales, creados para saquear la zona desde los países vecinos como Ruanda, a través de los cuales sale de manera ilegal el coltán, a las multinacionales de todo el mundo, destinatarios últimos de este mineral, ¿no? De este expolio ilegal y, por supuesto, los propios gobernantes congoleños corruptos e incapaces de atajar este problema, ¿no? Todos ellos son los responsables de que se haya vivido todos estos años este conflicto con más de 40 grupos armados operando en esa zona, financiados y al servicio de estos intereses, ¿no? Al menos la mitad del coltán que llega a los mercados internacionales lo hace con etiqueta de Made in Ruanda, ¿no? Ruanda es el principal exportador del mundo de coltán cuando no ha hecho públicas jamás qué producción de coltán tiene, ¿no? De hecho, no se considera que tenga coltán, o por lo menos no una cantidad relevante, teniendo en cuenta que el 80% del coltán del mundo está en el Congo y que el siguiente país con más coltán es Colombia, pues Ruanda no tiene una producción significativa, ¿no? Pero en cambio prácticamente la mitad del coltán que se vende en el mundo se dice que es de Ruanda, ¿no? Así que Ruanda es un país vecino y enemigo totalmente, porque la propia ONU ha dicho en numerosas ocasiones y ha señalado a Ruanda y a su presidente y ha dicho que financia varios de los grupos armados más sangrientos del Congo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Ruanda le hace el trabajo sucio a las grandes multinacionales de otros lugares del mundo, ¿no? Facilitándoles la salida del coltán. Las minas del coltán están en Kivu Norte y la capital del Kivu Norte es Goma, que es la ciudad a la que viajas cuando quieres entrar en una mina de coltán, cuando quieres conocer esa parte del país. La frontera entre Ruanda y el Congo está en la misma ciudad, o sea, casi en el centro de la ciudad, ¿eh? Y esa frontera, que debería permanecer cerrada entre las 6 de la tarde y las 6 de la noche, si tú te acercas a ella, no es fácil, pero sí, tampoco hace falta acercarse mucho porque se ve fácilmente, ¿no? Si tú te acercas a esa frontera de madrugada, ves el tráfico incesante de camiones pasando, ¿no? Camiones cargados de coltán, obviamente. Así que esa es la situación y ese es el enorme papel que tiene Ruanda en todo esto, ¿no? Fijaros que se cree que el valor algunas organizaciones han atrevido a dar esta cifra, que a mí me parece muy reveladora, y se cree que el valor de los yacimientos de la República Democrática del Congo, no solo de coltán, de oro, de tungstenos, que tienen de todo, casiterita, diamantes, estaño, podría superar el PIB anual de Estados Unidos y toda Europa juntos. Fijaos el interés para el mundo entero, pues eso. A mí me interesaba también hablar de las condiciones de vida de los mineros, ¿no? Y bueno, como estáis viendo, la extracción del coltán y del manganeso. En esta mina había manganeso también, esas montañas que habéis visto blancas era manganeso, que también es muy preciado, ¿no? Pero sobre todo el coltán, claro. En esas minas se trabaja en condiciones de semiesclavitud, ¿no? Esa es la realidad. Acuden hombres de todo el país huyendo de violencias más extremas y buscando una vida mejor en la mina, ¿no? Pero la realidad es que lo que se encuentran son larguísimas jornadas de trabajo. Toda la extracción se hace, como veis, de manera muy artesanal, no tienen tecnología, pero tampoco medidas de seguridad. Se hace todo con una pala, un saco y poco más, ¿no? Entonces los roles o los trabajos en la mina están claramente diferenciados. Hay quien baja a las galerías a sacar el coltán, hay quien en la propia mina se hacen los primeros lavados, hay quien transporta los sacos que hay que bajar desde la montaña a las cooperativas. Está todo perfectamente organizado, ¿no? Por ejemplo, los que transportan los sacos de coltán, que son pesadísimos, por un terreno escarpado, en época de lluvias como era ahora,
muy resbaladizo, a mí me costaba mantenerme en pie y ellos bajan con sacos cargados, o aquí los veis como tirando de los sacos, con muchísimo peso y les pasa un poco como a los mexicanos, ¿no? Dependiendo de cuántos viajes hacen, de cuántos sacos bajen de coltán al día, pues así será su salario, ¿no? La verdad es que es una zona maravillosa a nivel de naturaleza, uno de los lugares más bonitos que yo he visto en mi vida es el Parque del Virunga, uno de los primeros parques nacionales declarados en el mundo. Pero como os decía, con una enorme violencia y con muchas dificultades, ¿no? Como decía, el trabajo de los mineros es prácticamente una situación de semiesclavitud, ¿no? Trabajan jornadas de 14, 15 horas por apenas salarios de 4, 5, 6 dólares al día. Así que es terrible porque es un trabajo realmente duro. Además, en épocas de lluvia se producen muchas muertes de los mineros que trabajan en las galerías subterráneas por derrumbes, ¿no? Yo es lo único que no me atreví a hacer. En otro momento del año hubiera bajado a una galería, pero estaba lloviendo muchísimo esos días y morían muchos mineros continuamente, ¿no? Estando yo allí se produjeron varios derrumbes y la verdad es que no me atreví a entrar en ninguna galería. Fijaos el terreno. Es durísimo, ¿eh? Yo subía y bajaba una vez al día y me costaba un montón. Y ellos lo hacen con sacos. Bueno, como veis también un clásico, ¿no? Algo de lo que se ha hablado mucho, en las minas también trabajan niños. Hay legislación tanto en Estados Unidos. Estados Unidos fue pionero en establecer una ley, la ley Dodd-Frank, se llama así, que obliga a las empresas que importan minerales en conflicto, como por ejemplo el coltán en el Congo, a identificar el origen y demostrar que proceden de minas libres de violencia, ¿no? Pero la realidad, unos años después en la Unión Europea adoptó una legislación similar, ¿no? Porque es verdad que hay algunas de las minas que no están bajo control de los grupos armados, sino que se organizan con cooperativas locales, ¿no? Entonces, era una manera de obligar a las empresas a identificar que de donde compraban el coltán es en esas minas donde no se esclaviza, donde no hay niños trabajando, pero la realidad es que las comisiones de seguimiento que se constituyeron para hacer el seguimiento del cumplimiento de la ley han arrojado cifras de que esto no está sirviendo de nada, ¿no? El 70% de las empresas estadounidenses dijeron no tener ni idea de dónde procedía el coltán con el que estaban trabajando, ¿no? Y a mí realmente, conociendo el nivel de desintegración, el nivel de corrupción y el nivel de caos que se vive en esa zona, me parece muy difícil que ninguna empresa pueda asegurar que su coltán proviene de una mina libre de violencia, de esclavitud y demás. Porque es que no es solo el control de la mina. A veces la mina está controlada por la propia población local, por una cooperativa local, pero en el trayecto hasta la cooperativa está interceptado por un grupo armado, ¿no? Y es en ese momento en el que se pervierte todo, porque la comercialización ya no la está haciendo la cooperativa, la acaban haciendo los grupos armados, ¿no? Entonces, es muy difícil y aparte una situación muy cambiante, ¿no? Los grupos armados cambian cada X tiempo, uno desaparece, pero surge otro, pero tiene el control de una mina, ya tiene el control de la otra. Me parece complejísimo con el nivel de descomposición y la ausencia tan importante de Estado que hay en esa zona, ¿no? Por supuesto, como os imaginaréis, en un lugar donde se concentran tantos hombres, evidentemente hay un barrio de prostitución, ¿no? Lamentablemente, evidentemente y lamentablemente. Hay un barrio de prostitución, ¿no? También acuden muchas mujeres en una situación parecida a la de ellos, ¿no? Huyendo de zonas de mayor conflicto y buscando un lugar donde ganarse la vida, ¿no? Pero bueno, huyen de la muerte y encuentran la esclavitud, ¿no? No mejora mucho la cosa. Como sabéis, esos 40 grupos armados, o más de 40, cometen y han cometido todo tipo de atrocidades, ¿no? El Congo creo que es uno de los lugares donde la violencia de un conflicto es más patente, más bestia, y yo recuerdo que la primera vez que estuve realmente se me hacía difícil escuchar los relatos de las mujeres, ¿no? De las mujeres que te contaban cómo un grupo armado había llegado a su poblado. Varios miembros del grupo la habían violado, la habían torturado delante de sus hijos, delante de su marido, porque además no se conforman con violarlas, ¿no? Normalmente las mutilan de todas las maneras posibles, ¿no? Es una violencia tan extrema que a mí me costaba escuchar sus relatos, ¿no? Había veces que pensaba, no voy a poder soportar escuchar un relato más, ¿no? Lo que pasa es que luego piensas, joder, es que ellas lo han vivido, ¿no? Lo han vivido, lo han superado y están aquí frente a mí contándolo, ¿no? Para que yo
se lo cuente a todo el mundo y están contándole al mundo lo que han vivido y lo que está ocurriendo, ¿no? Otro de los temas más duros del Congo es el reclutamiento de niños soldados, de niños y niñas soldados, ¿no? Yo también pude encontrarme con alguno de ellos. De hecho, una de las personas con las que yo trabajaba allí, yo suelo viajar sola, pero trabajo con personal local, es lo que llamamos en el argot periodístico el fixer, ¿no? Esa persona local que nos ayuda. A veces es un periodista local, pero otras veces son simplemente gente del lugar donde vas a trabajar, con muchos contactos, que conocen muy bien las claves, que saben moverse, ¿no? Y que te ayudan en el trabajo, que te traducen, ¿no? Y una de las personas con las que yo trabajé allí había sido niño soldado y había sido dirigente de uno de los grupos armados más sangrientos unos años atrás, ¿no? Lo que pasa es que había conseguido salir de eso, una ONG lo había rescatado y tal. Y normalmente ellos no quieren hablar de eso, no quieren hablar del pasado, pero a veces me contaba, sin yo preguntarle, yo jamás le pregunté por nada así, ¿no? Nada de lo que había sido su vida anterior. Pero él algunas veces me contaba cosas y la verdad es que eran relatos tremendos, ¿no? Cuando hablamos de que los verdugos a veces antes han sido víctimas, ¿no? y la dificultad de juzgar en escenarios tan complejos, ¿no? Víctima y victimario a veces coinciden, ¿no? Así que, bueno, son realidades muy complejas y Congo es uno de los lugares, creo que es el único lugar de los que he estado, donde cuando llegué, a los 2 días llamé a mi madre y le dije, mamá, creo que me voy a volver porque me da vergüenza estar aquí, ¿no? Me da vergüenza estar aquí y lo que yo pueda hacer aquí es nada, ¿no? Porque esto es tan terrible que además es un escenario con uno de los mayores despliegues de ayuda humanitaria de la ONU, ¿no? 4 batallones de cascos azules a los que la población, por cierto, detesta. Yo salí un día con un batallón de cascos azules de uruguayos a patrullar una zona y lo primero que me dijeron es ponte el casco porque nos tiran piedras. Digo, muy bien, nos quieren mogollón, ¿no? Así que bueno, a veces también la realidad que nos llega aquí de las misiones de paz es muy distinta de la que vive la población allí, ¿no? Pero el despliegue de Naciones Unidas en el Congo es el mayor del despliegue de la ONU en el mundo. Miles de personal civil, instalaciones de todo tipo y una situación dramática, ¿no? Lo mismo con las ONGs, hay un despliegue enorme de ONGs, hay mucha prensa y cuando ves que estamos todos ahí y el desastre es tan bestia, a mí, yo lo primero que pensé es que no quería formar parte de eso y que me volvía, ¿no? Luego, bueno, pensé que siempre es mejor contarlo que no contarlo, siempre es mejor que alguien vaya y que lo cuente y que, bueno, seguro que las cosas son peor si no estuviéramos y no lo contáramos, ¿no? Pero realmente es uno de los sitios más duros que yo he visitado. Y bueno, nos trasladamos nuevamente a un escenario muy diferente, cambiamos de continente, cambiamos de conflicto y nos vamos a Yemen, ¿no? Otro gran conflicto ahora mismo abierto en el mundo, ¿no? Esto es Adén, el puerto de Adén ha sido un puerto comercial importantísimo desde hace siglos, esto fue colonia inglesa en una época de su historia. Esto es el sur de Yemen, ¿no? Yemen del norte y Yemen del sur fueron 2 países distintos hasta hace relativamente poco, luego se unificaron según los del norte, fueron absorbidos según los del sur, ¿no? Esto según se miden. Pero en Yemen, que ha entrado ya en su 7º año de guerra, es, según la ONU, la mayor crisis humanitaria del planeta ahora mismo en los últimos 100 años, ¿no? Viven una catástrofe humanitaria de dimensiones que hacía muchísimos años que no veíamos, ¿no? Y además es un agujero negro informativo porque el único aeropuerto abierto en el país es el de Adén, de la ciudad que estáis viendo, que es la principal ciudad del sur, que es donde está la coalición liderada por Arabia Saudí. El aeropuerto está controlado por Arabia Saudí y no deja entrar a la prensa extranjera, ¿no? Quiero poneros un poco en contexto porque es un conflicto muy complejo, solo 4 pinceladas. Yemen no tiene recursos económicos importantes, es el país más pobre de la península arábiga. Y diréis, bueno, ¿por qué un conflicto? Cuando yo he empezado diciendo que detrás de la mayoría de los conflictos siempre hay una causa que es la económica. Pues bien, Yemen es el país más pobre de la península arábiga, pero todo su valor reside en su posición estratégica geográfica en el mundo. Lo veis aquí, ¿verdad? Yemen. Voy a ir ampliando porque Yemen está justamente y Adén
Yemen, y Adén, que es la ciudad donde yo pude moverme. Al norte es prácticamente imposible acercarse. Fijaos, aquí está Adén. Yo viajé a Djibouti para entrar. Yo llegué a tener el permiso, llegué a tener el visado en varias ocasiones. El visado te lo daban en la embajada yemení en Madrid, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando fui a comprar un billete y ninguna de las compañías que volaban desde cualquier punto? Intenté con la compañía egipcia desde el Cairo, desde varios países. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando cualquiera de las compañías que volaban a Adén te pedían para comprar el billete un permiso militar de Arabia Saudí, que aunque lo pidieras nunca te llegaba, ¿no? Así que yo tenía el visado, pero no podía ir. Y se me ocurrió, después de meses intentar llegar por aire y que no era posible, se me ocurrió viajar a Djibouti por dos razones, ¿no? Porque, como veis, está cerquísima y además tenía una amiga que estaba viviendo allí. Así que pensé, bueno, voy a intentar. La idea era intentar entrar por barco, puesto que por avión no se podía, ¿no? Y como ahí el tráfico más o menos es fluido y demás, el tráfico comercial con esta parte del sur era más o menos fluida, pensé que igual tenía una oportunidad de entrar en el país por barco, ¿no? Finalmente, bueno, como esto de las guerras son tan cambiantes y las cosas cambian de un día para otro, estando en Djibouti e intentando averiguar si en algún buque o en algún barco que fuera a Adén podía enrolarme, pues hubo un cambio de fuerzas en el sur, de las fuerzas aliadas, y tomaron el aeropuerto los independentistas del sur, que son una facción yemení que siempre ha reivindicado la independencia. Se cabrearon con el resto de aliados y tomaron el aeropuerto y bueno, tuvimos noticias de que eso había ocurrido con la gente que teníamos al otro lado, y yo probé a ir a una agencia de viajes en Djibouti, comprar un vuelo, y pude de repente comprarlo sin ningún problema. Me vendieron el billete y volé a Adén al día siguiente sin ningún problema, ¿no? La posición, como os decía, os enseño el mapa porque quería hablaros de la posición estratégica de Yemen y de esta parte del Golfo de Adén, ¿no? Este es el estrecho de Bab el-Mandeb y conecta el Mar Rojo al norte con el Mar Arábigo al sur, aquí veis el Golfo de Adén, y con el Océano Índico, ¿no? Por el Mar Arábigo aquí y el Océano Índico un poco más abajo, ¿no? Es este cuernito de aquí. Bueno, pues por este estrecho se considera que circula el 40% del tráfico marítimo mundial. Unos 20.000 buques diarios y unos 5 millones de barriles de petróleo al día, ¿no? Así que es un punto importantísimo del comercio entre Europa y Asia y la península arábiga y África, ¿no? Es un lugar sin duda estratégico, ¿no? Ese es el valor que tiene Yemen y por eso está en disputa desde hace, como decía, ya más de 10 años. Bueno, el conflicto comienza en 2014 cuando los hutíes toman la capital, Saná, y expulsan al gobierno entero, al gobierno de Hadi, ¿no? que van al sur, a la ciudad de Adén, a refugiarse, ¿no? Unos meses después, una coalición de países árabes de la península arábiga, liderados por Arabia Saudí, pero también por Emiratos Árabes, son las dos cabezas más visibles de esas fuerzas aliadas, entran en el conflicto para apoyar al presidente depuesto, ¿no? Y fue una apuesta muy personal del príncipe heredero. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo me enrollo mucho. Vamos bien. Fue una apuesta personal del príncipe heredero saudí, ¿no? De Mohammed bin Salman. Y fue una apuesta en varios sentidos, ¿no? Bin Salman estaba haciendo un ejercicio de autoafirmación y ultranacionalismo dentro de su país, y además tenía la intención de mostrar músculo a nivel internacional, ¿no? Y él decide entrar en la guerra de Yemen afirmando que en 6 meses va a hacer desaparecer a los hutíes y que, bueno, y lo va a poder vender como un éxito del poder de Arabia Saudí y el poder propio frente a la familia, y a nivel interno políticamente lo va a exhibir como un logro tan grande que le va a situar, ¿no? El problema es que les ha ido fatal, porque tras 7 años de guerra, pues todo el norte está en manos de los hutíes y solo el sur está controlado por una maraña de coalición que
que no hay quien se aclare, ¿no? Con muchísimas dificultades. Además, los hutíes, bueno, en cuanto Arabia Saudí entra en el conflicto, pues Irán se ve obligado a entrar también, ¿no? A pesar de que Arabia Saudí desde el principio dice que entra en el conflicto porque Irán intenta regionalizar el conflicto, no es cierto. El conflicto es puramente interno, una lucha de poder interna, pero bien es cierto que cuando entra la coalición árabe, Irán decide posicionarse también y se posiciona al lado de los hutíes, ¿no? Pero los hutíes han atacado a Arabia Saudí de todas las formas posibles, ¿no? Han atacado hasta yacimientos y refinerías de petróleo saudíes. O sea, hubo un ataque de los hutíes que parecía que no eran nadie y que no tenían esa capacidad. Hicieron un ataque a unas refinerías en Arabia Saudí que bajó la producción mundial de petróleo durante varias semanas, ¿no? O sea, os ha puesto en jaque en muchísimas ocasiones, ¿no? Y ahora mismo Arabia Saudí está en un callejón sin salida, ¿no? Porque bueno, las críticas en su país han ido increciendo, el gasto que han invertido en la guerra de Yemen es espectacular y Arabia Saudí es el primero que ahora mismo necesita una salida, pero no tiene una salida fácil, no puede salir de ahí rindiéndose o retirándose, ¿no? Y ha habido varios procesos de negociación, ahora está habiendo uno quizá de los más interesantes, pero es que la salida no es fácil, ¿no? Porque los hutíes negocian si se les reconoce su legítimo autoridad en el norte, y Arabia Saudí no puede hacer esa concesión porque es tanto como reconocer que ha perdido una guerra que según ellos iban a ganar en seis semanas, ¿no? Así que están en un callejón sin salida, claramente, ¿no? Además, entre las fuerzas aliadas del sur, que están el gobierno depuesto, Hadi, un partido islamista afín a los hermanos musulmanes que se llama Islah. Pero además está el Consejo Transicional del Sur, los independentistas del sur, que frente a los ataques de los hutíes, que son del norte, se aliaron con todos los demás para defenderse, pero que no tienen nada que ver ni con Arabia Saudí, ni con el presidente, ni se entienden para nada, ¿no? Y luego está Emiratos Árabes. Y ahora mismo la situación es que hay dos bloques en el sur, a pesar de que están todos juntos, no es verdad. Emiratos Árabes ha apoyado desde el principio a los separatistas del sur y Arabia Saudí se ha alineado con el presidente depuesto y con este partido que os digo que es islamista y afín a los hermanos musulmanes. Así que están divididos, la propia coalición está absolutamente dividido y con pugnas muy potentes, muy potentes, como que se quitan el control del aeropuerto, el único aeropuerto del país, ¿no? Así que es una situación extremadamente compleja. Bajo mi opinión, lo tienen peor la coalición que los hutíes, que en realidad controlan todo el país y no tienen que discutirlo con nadie, pero no, la situación no es fácil. Pero es que además en el sur, que es esta zona, ahora mismo es imposible cruzar las líneas para llegar al norte. Yo estoy intentando volver a Yemen tan pronto como pueda, pero es muy complicado ahora mismo y quiero intentar cruzar, porque es que si del sur sabemos poco, del norte no sabemos absolutamente nada, ¿no? Porque el aeropuerto está cerrado. Y bueno, los del norte están deseando que la prensa vaya, pero bueno, si Arabia Saudí ya no permite que entremos en el sur, en el norte, que es donde más se ven los destrozos que ha hecho la coalición, todavía nos lo va a permitir menos, ¿no? Además, en el sur tienen un problema añadido y es que se ha metido hasta dentro, se ha metido hasta la cocina Al-Qaeda en la península arábiga, ¿no? De hecho, cuando yo estuve en 2018, ellos ya habían repelido el ataque de los hutíes, no estaban en una batalla abierta con los hutíes, pero había atentados diarios de Al-Qaeda, ¿no? Casi la mayor violencia en aquel momento venía de manos de Al-Qaeda. Os voy a dar unas breves cifras de la guerra para que entendáis el nivel de destrucción que se ha producido en estos años. Bueno, en Yemen se ha utilizado la alimentación como arma de guerra, que es una de las cosas más perversas que se puede hacer en un conflicto, ¿no? Los habitantes del norte han denunciado reiteradamente cómo Arabia Saudí ha bombardeado campos de cultivo. No en vano, Yemen vive una de las hambrunas más terribles que se han visto en el mundo en los últimos años, ¿no? Porque es que además bombardear campos de cultivo es perverso, porque no solo condenas inmediatamente a toda la población que apoya al bando contrario. Bueno, eso de que apoya al bando contrario no tiene más remedio. Digamos que están ubicados dentro del bando contrario. En el norte no todo el mundo apoya a los hutíes, ni mucho menos, pero no tienen otro remedio, ¿no? No solo condenas a la población de toda una región enorme a no tener alimentos, porque Yemen importa el 90% de los alimentos, no los produce, sino que además la alta contaminación que provoca en los campos de cultivo los bombardeos va a hacer que en esos campos no crezca nada en muchos años, con lo cual están condenando a medio país a la hambruna en los próximos años, ¿no? Ahora mismo no tienen nada, no tienen aeropuerto abierto, no tienen puerto y les han bombardeado los campos de cultivo, ¿no?
Por eso, y os voy a dar unas cifras que no es que me guste mucho hablar de cifras, pero a veces son reveladoras, ¿no? 233.000 muertos por la guerra, por causas directas o indirectas de la guerra, ¿no? 5.500 niños asesinados solo en los primeros 5 años de guerra. 3,6 millones de desplazados internos, ¿no? Y una hambruna devastadora. También un brote de cólera terrible, ¿no? Voy a parar aquí porque quiero contaros esta foto. Quiero contaros algo de esta foto. El 80% de los 28 millones de yemeníes necesita ayuda internacional para subsistir, ¿no? Y un tercio está al borde de la hambruna, ¿no? 22 millones de personas están en riesgo de inanición, ¿no? Una de las mayores hambrunas que recordamos en los últimos años, ¿no? Esto es una escuela bombardeada, ¿no? Y vamos a entrar un poco a hablar del tema que nos ocupa en esta conferencia, ¿no? Que es, en este caso y en este bloque, hablar del comercio de las armas, ¿no? Las guerras son un negocio para muchísimos sectores, ¿no? Indudablemente para el comercio de armas lo es, ¿no? Y en Arabia Saudí, ambos bandos del conflicto, los hutíes han hecho exactamente lo mismo, ¿eh? Todas las partes en el conflicto en Yemen se han caracterizado por atacar directamente a la población civil, ¿no? Hace unos años surgió ese término que muchos odiábamos de los efectos colaterales, ¿no? Cuando hablábamos de víctimas civiles. Se inventaron ese eufemismo para decir, bueno, no, nosotros no queríamos bombardear a la población civil, que estábamos persiguiendo bombardear un objetivo militar, pero pasaba por allí una señora y la matamos, una o 100, ¿no? Pero es que esta fotografía a mí es una de las que más me ha costado hacer en mi vida, porque es una escuela bombardeada y todo alrededor estaba intacto. Es decir, el objetivo había sido bombardear la escuela. Y no es el único caso en Yemen, ¿no? Se ha producido en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones se han bombardeado autobuses escolares, se han bombardeado escuelas, se han bombardeado hospitales, se han bombardeado lugares donde se estaban haciendo celebraciones religiosas o civiles, ¿no? Bodas, bautizos. Es decir, la población civil ha sido objetivo directo de los ataques y de los bombardeos, ¿no? Algo que es terrible, ¿no? Y pasamos a hablar de las armas y de quién las vende, ¿no? Arabia Saudí es el principal cliente en la compra de armas de España. Pero es que a nivel mundial, hace unos meses salía a relucir un informe del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones por la Paz, que es un organismo con muchísimo prestigio y mucha solvencia para estas cuestiones, que decía que en 2020 el gasto militar mundial creció hasta los 2 billones de dólares. El primer año de la pandemia, y con una reducción mundial del 4,4% del PIB, en plena pandemia el gasto militar aumentó un 2,6% en el mundo, ¿no? Mientras el PIB general disminuía el doble. Hay un marco legislativo, tanto en España como en Europa, como en otras partes del mundo, que prohíbe vender armas a países que estén inmersos en guerras y que se estén utilizando para atentar contra la población civil, ¿no? En España quien decide quién puede exportar armas, a quién exportamos armas, es un organismo llamado la Junta Interministerial de Material de Defensa, que está integrado por varios ministerios y cuyas reuniones y cuyas actas son secretas, se celebran a puerta cerrada y son secretas e inaccesibles en virtud de una ley que se llama la Ley de Secretos Oficiales, que fue aprobada durante el franquismo, ¿no? Pero que les viene bien mantenerla y se usa especialmente para todos los temas de armamento, ¿no? Hay una gran opacidad para cuando queremos obtener cifras de las ventas de armas, ¿no? Pero la realidad es que al final las cifras salen y tenemos datos muy interesantes, ¿no? Creo que pasado mañana vais a tener una conferencia muy interesante que yo os la recomiendo sobre precisamente este tema, de uno de los técnicos más importantes en España, del Instituto de LAS. No os la perdáis porque seguro que nos va a dar muchas claves, ¿no? Pero el Centro de LAS de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña investigan constantemente y están muy pendientes del comercio de armas y revelaron un dato que es brutal, ¿no? El pico de venta de armamento en la historia de España a Arabia Saudí se produce en 2015, que es el año en el que Arabia Saudí entra en la guerra de Yemen. España vendió armamento a Arabia Saudí ese año por importe de 545,8 millones de euros, ¿no?
Pero también las licencias para exportación de armas se han disparado en estos últimos años a Arabia Saudí, ¿no? Y a otros países que participan en la coalición en la guerra de Yemen, ¿no? No sé si apabullaros con los datos, ¿no? Pero, por ejemplo, durante 2020, 7 buques de la naviera pública saudí, que se dedica simplemente al transporte de armamento, pisaron puertos españoles, ¿no? 7 buques, que es prácticamente el doble que el año anterior, ¿no? Que solo se habían registrado visitas de 4 buques. Bien es cierto, además, que no estamos seguros de que seamos capaces de registrar todos los buques que cargan en nuestro país, ¿no? Algunos se hacen o se intenta hacer muchas veces de manera clandestina, ¿no? Bueno, la realidad es que en los últimos años Naciones Unidas y diferentes ONGs han advertido continuamente sobre los graves abusos perpetrados por la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, ¿no? Y las violaciones de derechos humanos. Según las leyes que tenemos, es un claro ejemplo de a quién no deberíamos venderle armas, ¿no? Pero, bueno, de hecho, se han documentado y se han contabilizado los ataques a la población civil que ha habido en estos años, ¿no? Y se sabe que en Yemen se han utilizado armas españolas para bombardear a la población civil, ¿no? Hay conocimiento de eso, está documentado, ¿no? Así que solo en 2019 se produjeron al menos 64 ataques aéreos a población civil en Yemen, ¿no? Así que tenemos datos más que suficientes y evidencias más que suficientes de las violaciones que Arabia Saudí y el resto de miembros de la coalición a los que vendemos armas están cometiendo verdaderas atrocidades en Yemen, ¿no? Así que no deberíamos estar vendiéndoles armas, ¿no? Esa es la realidad. Arabia Saudí, como os decía, es el primer cliente de la industria armamentística española, ¿no? y increciendo. Esa es la realidad. Ya para terminar, solo daros un dato. Bueno, estáis viendo imágenes de la situación de los desplazados internos en Yemen, ¿no? Muchas personas de las zonas rurales. Las guerras se cuentan casi siempre desde un punto de vista muy urbano, ¿no? Esas imágenes que todos tenemos en la retina de grandes ciudades bombardeadas, arrasadas, ¿no? Pero la mayoría de las veces, y Yemen es un ejemplo de eso, el mayor sufrimiento y las batallas más importantes se dan en zonas rurales, ¿no? Y eso casi nunca lo contamos. Y a mí, que me interesa mucho el tema rural y que he estado trabajando el tema del campesinado en el mundo en algunos de mis últimos proyectos, como el caso de México y Estados Unidos, quise ver cómo eran las zonas rurales en Yemen también, ¿no? Y estos son todo campesinos y campesinas de zonas rurales que han tenido que huir por la violencia y llegan a la ciudad de Aden y ocupan casas en los suburbios o simplemente plantan tiendas muy precarias, como estáis viendo en los desiertos que están a las afueras de Aden, ¿no? Con unas condiciones durísimas, porque las temperaturas son súper altas y fijaos dónde están, es que no hay nada, no tienen agua, no tienen comida, extensísimas extensiones, o sea, sí, extensas, un territorio muy extenso de desierto y sin prácticamente nada, ¿no? Así que es una situación realmente complicadísima de la población yemení, ¿no? Solo algunas ONGs habían puesto unos tanques de agua que rellenaban cuando podían, pero todo esto es gente que habita en zonas rurales y que llega a las ciudades buscando protección, ¿no? Pero al final lo que se encuentra es eso. Hemos visto también imágenes de hospitales, ¿no? Cuando yo estuve en 2018 visité varios hospitales y muchos de ellos no había personal médico, ni personal de limpieza, ni medicinas, ¿no? Habéis visto una imagen en la que unas madres cuidaban de los niños, ¿no? En ese hospital solo estaba el director del hospital, todos los demás, como llevaban 2 años sin cobrar, se largaron, ¿no? Y era el que pasaba consulta todos los días durante horas y horas y horas, pero la verdad es que el pobre hombre poco podía hacer cuando no tenía ni material, ni personal, ni nada de nada, ¿no? Para terminar, y volviendo al tema de las armas, solo comentaros que a final de 2019 Amnistía Internacional y el Centro de las impulsaron junto a otras organizaciones europeas una demanda ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que se investiguen las responsabilidades empresariales y políticas de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos respecto a la venta de armamentos a Arabia Saudí en plenos ataques a Yemen. Y hasta aquí lo que os quería contar. Ahora podéis preguntar lo que queráis. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Os animáis? Ya, pero esa denuncia que ha
ha comentado usted al final sobre el Tribunal Penal Internacional, ¿Arabia Saudí reconoce ese tribunal? Bueno, pues sí, no importa que Arabia Saudí lo reconozca, es un tribunal que puede imponer sanciones a los países que sí que lo reconocen, ¿no? En realidad la condena es contra los países que han vendido armas, no es una condena contra Arabia Saudí, se ha demandado a los países que han vendido armas con las evidencias que había de violaciones de derechos humanos, ¿no? También es cierto que en los últimos años algunos países han dejado de vender armas, ¿no? Pero han sido los menos, esa es la realidad. Es enorme el negocio de las armas, como todos sabemos. Es enorme y no es fácil atajarlo. Y aunque hay leyes que, como decía, imponen unas reglas, son leyes en definitiva a veces laxas, confusas, ambiguas, que suelen dejar gateras a las que agarrarse para seguir comercializando armas, ¿no? Podéis preguntar lo que queráis, sobre los temas que hemos visto, sobre cualquier otra cosa, sobre cómo trabajamos, cómo hacemos los reportajes. Podéis preguntar lo que os apetezca, en serio, no hay problema, voy a contestar a todo. Bueno, yo quería darte las gracias y comentar que, bueno, que es terrible, ¿no? Realmente es terrible, tiene que ser durísimo verlo en primera mano. Y bueno, yo sin más puntualizar que bueno, pues aquí en Vitoria hay un grupo de mujeres que una vez al mes salimos a la calle a denunciar que la guerra empieza aquí, porque bueno, has hablado de empresas españolas, pero hay muchas empresas vascas que producen ese armamento que va hacia Arabia, hacia Yemen y hacia muchos lugares en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues el tercer viernes de cada mes nos juntamos de 7:30 a 8 con unas caretas blancas que quieren simular un poco la muerte, ¿no? Y bueno, y hacemos la denuncia desde la desesperación de no saber qué hacer, ¿no? Sí. Personas y mujeres muy concienciadas con este tema y viendo que la cruda realidad es que está tan lejos el lugar donde se decide la vida de toda esa gente y de tanta gente, de la propia vida, que realmente no hay mucho que hacer, o nosotras ya más o menos mentalizadas, ya más o menos conocedoras, no se nos ocurren, ¿no?, más cosas. Entonces, no sé si tienes alguna pista que se te ocurra que podamos hacer, además de denunciar, de ir a Bilbao al puerto cuando nos enteramos que llega un barco que va a salir lleno de armamento, que lo más que hemos conseguido es que salgan de Santander alguna vez, o sea, sí, o de Sagunto. O de Sagunto, es que es terrible. Y eso con todo el esfuerzo de ir allí, las pancartas, el no sé qué, el encadenarte, tal. Entonces, no sé si se te ocurre, si alguna pista tú desde el conocimiento, no sé, si nos puedes ayudar en algún, no sé, si se te ocurre algo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, que uno de los mayores problemas de los conflictos es que ahora mismo las guerras se producen muy lejos de quien las provoca, ¿no? O de quien tiene responsabilidades sobre ellas, ¿no? Ocurren muchas cosas, ¿no? Ocurre que la prensa tampoco está haciendo nuestro trabajo y se cuenta poco y se habla poco, con lo cual cómo va a empatizar la gente con situaciones que desconoce que existen, ¿no? Así que hay muchas cuestiones para que las guerras se produzcan con total impunidad, ¿no? Yo te diré, y no es para no desanimarte, te diré que la realidad es que las pocas veces que en este país se habla del tema de las armas y de cómo convocamos armas, es cuando hay acciones de la población civil, pues eso, en un puerto se denuncia que están cargando buques, son las pocas veces que se habla del tema, ¿no? Así que no es verdad que no tenga ningún efecto, sí que lo tiene, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la industria armamentística, algo que sale enseguida a la palestra es que da trabajo a mucha gente, ¿no? No vamos a cerrar esas empresas, ¿y cuántas familias se van a quedar en la calle? Obviamente no se pueden cerrar esas fábricas de hoy para mañana, pero yo cuando me dicen eso siempre digo, bueno, yo no digo cerrarlas mañana, pero es que hay algún plan de reconversión de esas fábricas a algo que nos sirva para matar y que tiene que haber. Yo no soy experta en industria ni nada parecido, ¿no? Pero parece razonable que, si bien no hace falta que cerremos las fábricas mañana, porque eso probablemente provocaría una conflictividad social y un problemón para muchas familias, pero es que tampoco hay ningún plan a medio plazo para que esto pueda cambiar en algún momento, o sea, no hay ninguna intención, ¿no? Y bueno, quizá podríamos empezar a plantearnos
que esas fábricas podrían fabricar otras cosas, ¿no? Quizá podríamos empezar a pensar en qué se puede fabricar para que nadie pierda su trabajo, para que esas familias puedan seguir subsistiendo y no contribuir a que mueran niños, a que se bombardeen escuelas en África, ¿no? Entonces, bueno, no sé. No te desanimes, porque en realidad las pocas veces que se habla de esto en la prensa española es porque habéis montado alguna movida en alguno de los puertos donde se sale, ¿no? O sea, que no os desaniméis. Yo sé que es muy duro pelear cuando eres pocos y nadie te hace caso, pero creo que es de las pocas veces que oímos hablar de este tema es cuando la liáis, ¿no? sobre todo a los que no tienen papeles, en Andalucía recogiendo la fruta, sobre todo los... Bueno, ya me entienden, la fruta. Sí, la entiendo perfectamente. Y en Bilbao también, ¿qué le pasó a uno de los que tenía que cargar las armas en un buque? Y se negó. También me parece que lo destituyeron o así una cosa. ¿Qué nos puede decir? Sí, pues sí, lo que hemos visto, este trabajo que estamos viendo de los jornaleros mexicanos forma parte de uno de mis últimos grandes proyectos que ha sido Matria, y donde he documentado las agresiones contra la tierra por parte de la agroindustria y la gran minería y las violaciones de derechos humanos contra los campesinos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y es uno de los trabajos más personales porque mi familia se ha dedicado a la agricultura desde que conseguimos recordar, ¿no? Mis padres han sido agricultores, mis abuelos, todo el mundo. Yo vengo de un pueblecito muy pequeño de Huesca que se dedica a la agricultura. Yo tenía muchas ganas de hacer este trabajo, ¿no? Y siempre digo que podría haber documentado cualquiera de los temas que he documentado en este trabajo, los podría haber hecho en España o en Europa, y de hecho me gustaría hacer una segunda parte en España y en Europa. Sí, totalmente. La acumulación de tierras por parte de la agroindustria la estamos viendo ya en nuestro país, y es una cosa perniciosa porque va ocurriendo poco a poco, que a veces los propios pueblos no tienen la sensación de que eso está ocurriendo, y es terrible cuando la propiedad de la tierra pertenece a alguien, a una empresa con capital chino, australiano, o sea, cuando los dueños de la tierra ni siquiera saben dónde está, ni le importa en absoluto dónde están sus tierras, porque compran pedazos de lugares para plantar miles de hectáreas de soja o miles de hectáreas de lo que sea, pues es que no tienen ninguna vinculación con el territorio, y eso es gravísimo, ¿no? Las consecuencias de eso es gravísimo. Estamos viendo cómo se diseñan semillas y el agrotóxico que mata todo menos esa semilla, ¿no? Y que se fumigan hectáreas y hectáreas sin pensar ni en la población ni en qué ocurrirá en esas tierras, cuando muchas veces son concesiones a 40 años, ¿no? Yo eso lo documenté en Mozambique, por ejemplo, ¿no? Que el gobierno ha vendido no, porque no puede venderse la tierra, pero ha dado concesiones de una parte importantísima del territorio, quitándosela a los campesinos locales, a grandes multinacionales, ¿no? Y están haciendo auténticas barbaridades, aparte de que les han quitado las tierras más fértiles a los campesinos locales, que los han abocado a la pobreza. Pues es tremendo, ¿no?, lo que están haciendo, el nivel de contaminación de las tierras, el nivel de contaminación de los acuíferos, el que les prohíben utilizar las semillas autóctonas, son todas semillas diseñadas en laboratorios. Cuando les devuelvan esas tierras 40 años después, ahí no va a crecer nada en otros 40, ¿no? Pero es que los dueños... Yo intenté hacer el trabajo de intentar desentrañar quiénes eran los dueños de algunas de esas... No sé, recuerdo algunos nombres de empresas, Hoyo, algunas empresas, bueno, que aparecía el cartel incluso, ¿no? Y me volvía loca, o sea, después de días y días intentando buscar a ver quién eran los dueños, no había manera, porque eran entramados tan complejos de sociedades y cambiaban de manos y tal, que era imposible saber quién eran los dueños. A esa gente no le importa en absoluto lo que ocurra, van a explotar la tierra y no les importa lo que ocurra allí, ¿no? Entonces me parece peligrosísimo. Y el tema que indicabas, que me he ido un poco de tema,
Sí, en España lo estamos viendo, ¿no? Prácticamente ningún español ya quiere trabajar en el campo, ni recogiendo la fruta, ni recogiendo hortalizas en el sur. Prácticamente nadie quiere trabajar ahí, ningún español, ¿no? Entonces estamos utilizando mano de obra extranjera y está saltando a la palestra cada vez más graves abusos contra esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Lamentable y totalmente criticable, y eso no se puede permitir en un país como España, ¿no? Eso hay que atajarlo completamente. No tiene nada que ver el apoyo a la agricultura o el apoyo al agricultor con permitirles que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Y se están produciendo, sí, sí. Pues bueno, recuerdo el tema, pero no lo conozco en profundidad como para explicarlo. Probablemente lo conozcáis más vosotros que yo, ¿no? Pero sí, creo que era un trabajador, no sé si era un trabajador del puerto o algo así, que se negó a cargar ese buque, un bombero, ¿verdad? Sí. Cierto, era un bombero. Pues ¿qué te voy a decir, no? Pero fíjate que esa situación nos enteramos todos. Hay en muchísimos lugares. En Zaragoza, al lado de mi calle, en la calle de al lado de mi casa, en plena ciudad, yo vivo en el centro, en el casco, hay una fábrica de armas, Instalaza, de la que fue presidente, no sé si todavía lo sigue siendo, Morenés, el ex ministro. ¿Cómo? Pues lo desconozco, la verdad, desconozco. Hay en muchas partes de España, ¿eh? Yo creo que todo esto os va a dar mucha información la conferencia de Jordi Calvo. No os la perdáis porque el Instituto de las es uno de los que más información más seria y más informes hacen sobre este tema, ¿no? Seguro que os va a poder aclarar un montón de cosas en ese sentido. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Gracias. Hola, Judith. Perdón. Sí, aquí, mira, aquí. Aquí eres, a tu derecha. Vale, hola. Perdón, no te había visto. No te preocupes. Quería preguntarte cómo hacéis para ir a esos lugares donde en teoría hay un régimen o está todo tan controlado, sí, y fronteras prácticamente no están abiertas. Me sorprende esa habilidad que tenéis los periodistas para me imagino yo que será muy difícil desenvolverlos internamente en un país que está en una crisis. Pues mira, ¿Cómo hacéis? Es una de las partes más difíciles que más tiempo nos lleva y que menos nos gusta hacer, porque teniendo en cuenta además que ahora la práctica totalidad de los fotoperiodistas somos freelance, ¿no? Ya no tienes un medio, una gran agencia detrás que te soluciona eso y te ponen los billetes encima de la mesa para que viajes y está todo resuelto, ¿no? Pero es que además es un tema que cuando te has aprendido cómo es toda la burocracia para entrar en Sudán del Sur, al año siguiente quieres volver y ha cambiado completamente, ¿no? Con lo cual es una cosa que además de la que aprendes poco, ¿no? Es cada vez enfrentarte a un folio en blanco y a volver a empezar y a ver qué permisos necesito, cómo está la situación. Incluso a veces, a mí me ocurrió en un viaje a Nigeria donde iba a documentar la violencia de Boko Haram, que había elecciones ese año, era 2015, había elecciones ese año. Y se veía venir que el presidente que estaba entonces iba a perder las elecciones, ¿no? Todas las encuestas daban que iban a perder. A mí no me interesaban especialmente las elecciones y yo compré billete, pedí visado y todo para 2 meses después de las elecciones, ¿no? No quería cubrir las elecciones, yo iba a documentar la violencia de Boko Haram en el norte. ¿Qué pasó en esos 2 meses? Que yo, con todo organizado, de repente al presidente en aquel momento, viendo que iba a perder las elecciones, se le ocurre retrasar 2 meses las elecciones y convoca elecciones para como 2 días después de cuando iba yo. Y no dejaron entrar a nadie de prensa internacional, nos cancelaron todo. Entonces me comí el billete, me comí todo y después tuve que volver a empezar, ¿no? O sea, algo
tan aleatorio como que a un presidente se le ocurra retrasar 2 meses las elecciones cuando no iba conmigo el tema, pues me fastidió el poder llegar y me hizo perder un montón de pasta. Pero a mí me han expulsado del Sáhara Occidental, la policía marroquí, por intentar contar lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Literalmente, a las horas de llegar a El Aaiún, me sacaron de la casa donde estaba, me interrogaron en una furgoneta, como 15 tíos vestidos de paisano sin identificarse, y al final, cuando ya me puse un poco chula probando ahí a ver qué hacer con esa situación y dije que iba a llamar al cónsul español, pues me llevaron a la estación de autobuses, me obligaron a meterme en un autobús y me sacaron del país, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendes a lidiar con eso. O sea, lo mejor es conocer muy bien los riesgos, conocer muy bien el país al que viajas y tratar de tenerlo todo como muy atado. Pero hablábamos antes así en petit comité que en realidad hay lugares donde, o sea, cada lugar es un mundo, ¿no? Y tienes que conocer muy bien lo que está ocurriendo porque hay lugares en los que es mejor que no te identifiques como periodista y en otros que es una locura entrar sin decir que eres periodista porque te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo, por poner un ejemplo de algo que hemos visto, habéis visto un montón de fotografías tomadas en Estados Unidos, en Texas y en Nuevo México. Y a mí no me dieron nunca el visado para entrar en Estados Unidos porque acababa de volver de Yemen y en la era Trump eso eras un terrorista, ¿no? Si habías estado en un país de ese tipo. Nunca me dieron el visado, pero hay fotos de Estados Unidos, vamos a dejarlo allí, ¿vale? Entonces, no sé, hay quien me dice que no voy a poder volver a entrar en Estados Unidos. Digo, pues si ya no podía antes, ¿qué más me da? ¿Sabes? Me da igual. Mucha gente me decía, cuando se publiquen las fotos no te van a dejar entrar. No, si ya no me dejaban antes, ¿qué más me da? Y bueno, vas averiguando cómo, pero es la peor parte, ¿vale? Porque te lleva a veces meses y saber qué necesitas y qué va a ser mejor te lleva a veces meses y es una parte súper desagradable. Y a veces cuando crees que lo tienes todo atado, cambia algo y tienes que volver a empezar, ¿no? Así que ¿qué te iba a decir? Un rollo. Esa parte es un rollo. Un rollo y además te genera un nivel de inseguridad siempre porque nunca sabes si lo estás haciendo bien, si te va a pasar algo porque te falta un papel, Pero es que además las embajadas luego aquí no tienen ni idea. O sea, yo recuerdo cuando viajé a Nigeria la primera vez que yo pedí un visado de periodista. Me dijeron que era eso. Digo, pues si lo tenéis en la página web. Si en la página web pone visado turista, visado comercial, visado prensa, que no lo habían expedido nunca, que no sabían lo que eran, que si quería un visado de turista me lo hacían y que ya fuera ahí, cuando llegara, que fuera a hablar con quien correspondiera. Entonces es como un caos absoluto, ¿no? Absoluto. Bueno. Gracias. Gracias.